Damos comienzo a los paneles. Le vamos a dar la palabra a Javier Fernández Castro, arquitecto, secretario de Gestión del Hábitat del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación Argentina, profesor titular de la FADU UBA, director del Instituto de la Espacialidad Humana de la FADU UBA e integrante del Comité Académico Altea. Le damos la palabra. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Se escucha ahí más o menos? ¿Bien? ¿Sí? Perfecto. Bueno, primero me van a tener que soportar los agradecimientos de rigor, digamos, pero básicamente arrancar por Ana, que creo que es la única capaz de organizar a los arquitectos en estas cosas, y que lo viene haciendo muy bien y en distintos ámbitos. Obviamente a los compañeros del Patria por la invitación, que me pusieron en este compromiso de integrar un panel con gente a la que respeto mucho, ¿no? Arrancando por Rubén, como decía hace un momento Claudia, que tuvo la responsabilidad de organizar todos los equipos técnicos durante la campaña, y que ahora tenemos el compromiso de honrar esos compromisos en la gestión, básicamente gracias a su paciente trabajo, ¿no? A la Celina, que anda por ahí también, que es un referente insoslayable cada vez que tenemos que hablar de territorio. A Pedro Cunca, que él no sé, ni se debe acordar, pero hace creo que más de 20 años nos presentó, o 20 años casi nos presentó Jorge Mario Jáuregui en un cafecito, y que vengo siguiendo sus pasos muy atentamente por todo lo que produce. A Rodrigo y Guillermina, que nos vemos quizá hoy por primera vez con tiempo, y bueno, también a los invitados especiales que están acá. Yo tengo un punteo que estoy leyendo en pantalla compartida, así que si parece que me pongo visco es porque estoy mirando la otra mitad de la pantalla, donde tengo mi machete. Comenzaría un poco por, en parte, relativizar el famoso tema del día después, ¿no? Yo creo que superada, esperemos, la pandemia lo antes posible, digamos, pero bueno, en los tiempos que los sanitaristas lo vayan definiendo, creo que inevitablemente nos veremos enfrentados a la misma crisis previa que teníamos antes de la pandemia, a todas sus desigualdades, que de eso se trata la crisis, y para peor encima agravada por esta profundización con las lamentables pérdidas que seguramente vamos a tener en vidas, y también las pérdidas materiales, que son menores, pero que también son importantes por el necesario aislamiento y la falta de producción durante este periodo, ¿no? Creo que por ahí la pandemia y el aislamiento social obligatorio, digamos, nos está haciendo repensar bastante el tema de la dicotomía entre lo público y lo privado, ¿no? Entre el lugar de la habitación y el lugar de la experiencia pública, que siempre está en juego, y que, como bien se dijo en la mesa del martes, es algo que el peronismo puso claramente en el espacio público a partir del 17 de octubre, digamos, cuando las clases populares pudieron ganar el espacio público y apropiarse de él. Esta dicotomía o cuestión entre lo público y lo privado hoy se hace bastante evidente, ¿no? Estamos viviendo una especie de pequeña distopía circunscripta, donde estamos ensayando esta sociedad apocalíptica que nos daban algunos teóricos de archipiélago virtual, donde no íbamos a necesitar del espacio y de las relaciones humanas, sino que cada uno desde su ordenador, dicho así en castizo, se podía comunicar con los demás sin necesidad de relaciones sociales. Siempre desconfiamos de esa distopía, pero en estos días estamos teniendo casi un ensayo general de ella, ¿no? Entonces, bueno, hay una alarma prendida ahí bastante fuerte sobre el tema. Frente a estos males viejos, un poco remozados por la circunstancia, los peronistas siempre tenemos las mismas herramientas de respuesta, ¿no? Que son el Estado y la comunidad organizada, digamos, como aquel viejo texto base. Pero creo que lo que tenemos que discutir hoy es un poco qué Estado haciendo qué cosas y de qué comunidad estamos hablando.
hay una serie de disensos que siguen presentes y que un poco la pandemia oculta detrás de cierta pátina de corrección política, y que me voy a atrever a poner un poco arriba sobre la mesa, ¿no? No con un intento rupturista, pero para no perder de vista ciertas cosas y ciertas contradicciones esenciales que siguen estando presentes. A mí me resultó muy atractiva la primera vez que escuché al presidente hablar de tratar de consensuar un nuevo nunca más, ¿no? Esta vez frente a las políticas neoliberales. No soy quien para corregir ni ser exégeta, y menos ahora que ocupo un cargo subordinado, pero yo quisiera darle un poquito vuelta a esa frase, y me parece que no sé si se trata de un nuevo nunca más o de complementar ese viejo nunca más. Y creo que ahí hay una pequeña sutileza semántica, que los profesores de morfología somos bastante pesados en esto, sepan disculpar. Pero es que en realidad ese nunca más que le dijimos antes se instauró en nuestra región como un vehículo posibilitante de las primeras experiencias neoliberales, digamos, ¿no? La muerte no vino por necesidad demoníaca de matar, sino para instalar ciertas políticas. Y en ese sentido hemos vivido otras experiencias recientes de instaurar esas mismas políticas por términos democráticos y más, entre comillas, pasables. Creo que si separamos ambas cosas, no es que quiera hacer un historicismo ni perder tiempo hablando del pasado, pero me parece que si separamos ambas cosas perdemos de distancia que ese adversario sigue presente también para las políticas de hábitat, y que sus intereses están bastante lejos de los nuestros, ¿no? Y que finalmente todo termina siendo un tema político, por eso estamos acá. Y bueno, la discusión sigue siendo siempre política. Parafraseando un poco la anécdota yankee, podríamos decir que es la política estúpido, ¿no? La discusión es en qué consiste hoy una política nacional y popular de hábitat, y encima post pandemia. La política de hábitat siempre la entendimos como una suerte de militancia específica, ¿no? Creo que todos, como de alguna manera ejerciendo la política, siempre tenemos una serie de consignas que no son comunes. El tema es cómo las bajamos a lo específico, cómo traducimos el tema de justicia social, por ejemplo, en justicia espacial. ¿Qué quiere decir esas cuestiones? Inclusión, desarrollo, solidaridad, justicia, equidad, los nombres que querramos ponerle, cómo se traducen en estrategias y tácticas espaciales propias y apropiadas, ¿no? Como recién decía, del mismo modo que la justicia espacial es una componente de la justicia social, necesaria pero no suficiente, indispensable pero no suficiente. Y esta especificidad de lo espacial tiene una especificidad articulada con otras políticas que tienen que ver con otras ramas del proyecto. Si me permiten exagerar un poco, seríamos los encargados de traducir espacialmente los derechos. Los políticos, los sociales y los económicos, de generar ámbitos posibilitantes para que esos derechos sean lo más plenos posibles, ¿no? ¿En qué lugares suceden esos derechos, o pueden suceder esos derechos, o posibilitan o habilitan, volviendo al tema de habitar, esos derechos? Está la famosa anécdota esta de Carrillo, que una vez le dijo a Perón que por entonces éramos un país que cuidaba más a sus vacas que a las personas, porque no existía un ministerio de salud y sí existía un ministerio de ganadería. Bueno, ahora tenemos un ministerio de desarrollo social y hábitat, digamos, y además del previo e inevitable antecedente de la experiencia de la Secretaría de Rubén en la gestión de Cristina, no había hasta ahora un ámbito específico donde tratar estos temas con jerarquía de ministerio, ¿no? Entonces, esto no es un dato burocrático, y podemos leerlo también a la luz de esa anécdota, ¿no? Si 70 años después, en plena pandemia, estamos requiriendo aquellos grandes hospitales que hizo Carrillo,
y la medicina fue otra cosa, fue salud pública a partir de Carrillo. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros con la arquitectura, con el paisaje y con los diseños a partir de tener la disponibilidad de que haya una política pública explícita en esos temas, y que hasta ahora era una especie de decoración o aditamento de políticas de generación de empleo, de políticas contracíclicas, pero que no tenían una especificidad de hábitat, salvando contadas excepciones. Yo creo que podemos plantear el trabajo que tenemos por delante en tres niveles que están articulados. Por un lado, plantear un nuevo paradigma proyectual. El proyecto está en la esencia de todas nuestras prácticas, y en ese sentido, ¿qué tenemos distinto para decir del proyecto que los sectores liberales? En segundo lugar, lo que es una tradición en los movimientos populares, que es tener una planificación soberana de estas cuestiones. Bueno, ¿qué es lo que el pueblo soberanamente necesita y define como política de hábitat? Y tercero, construir unas herramientas de gestión diferentes a las que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Por aquello que bien anotó Cristina y también Alberto, de que no se puede pretender tener distintos resultados manteniendo las mismas herramientas. Bueno, ¿qué nuevas herramientas tenemos que construir, normativas, específicas de gestión, para construir estas otras maneras de discutir el espacio? Algunas de las cosas que voy a decir son bastante obvias, pero a veces de tan obvias se pasan simplificadas y no les damos la importancia que tienen, ¿no? Primero es el famoso tema de reemplazar el sustantivo vivienda por el verbo habitar, ¿no? No estamos persiguiendo un objeto, sino que estamos persiguiendo una calidad de vida, estamos persiguiendo la felicidad del pueblo, digamos, que no es lo mismo que construir gran cantidad de viviendas. Hay una cantidad de tensiones temáticas alrededor de este tema del habitar, y que todas ya son objeto de derecho, y que no son los mismos objetos de derecho que teníamos hasta hace poco, ¿no? Ambiente, suelo, seguridad de tenencia, amplitud espacial, pensar que lo social no es sinónimo de lo pequeño, como ya nos advertía Evita bastante, la disponibilidad de energía, la comunicación real y virtual, hoy no son amenities de la vida comunitaria, digamos, sino que son derechos incorporados al objeto. Lo estamos viendo con el tema de la pandemia claramente, ¿no? Los sectores populares que no tienen acceso a la energía o al internet están fuera de las políticas públicas y necesitan entonces de redoblar las tareas. A veces estamos todavía con políticas del siglo XIX, pensadas casi en términos higienistas, o con políticas pensadas en términos de estado de bienestar, con la calidad del acceso al espacio público, pero bueno, hay otras conquistas que los pueblos han tenido y han construido como derecho, que creo tienen que ser incorporadas a estos nuevos objetos que vamos a proponer, para no seguir corriendo desde atrás. Otro tema es que todo proyecto es urbano paisajístico, y que tiene una inserción específica y por lo tanto una resolución específica, ¿no? Parte del cambio de paradigma proyectual es que no generamos igualdad de condiciones y de posibilidades con igualdad de formas, que creo que ese es un mito liberal, sino que en realidad hay especificidades de cada territorio, de cada región, de cada grupo de convivencia, que necesitan resoluciones variadas. Tener capacidad de mixtura tipológica y no de repetición seriada y anómica. Apropiar tecnologías contemporáneas, no como una ilusión desarrollista de que la tecnología nos va a salvar, pero sí para la generación de empleo calificado y sustentable, que no termine con la mera resolución de la obra, sino que deje capacidades instaladas en la economía popular, reconociendo espacios individuales, grupales y colectivos, en esas tres escalas, que son tres escalas necesarias para la vida comunitaria, haciendo de cada proyecto que haga el Estado un catalizador del entorno y no un estigma que caiga casi como castigo sobre ese territorio, sino como una oportunidad de desarrollo. Rediscutiendo el tema de las escalas y las densidades abandonadas, ¿no? Creo que
si bien es cierto que mucho trabajo sobre grandes escalas en el habitar, sobre todo en las décadas de los 60 y los 70, han producido grandes fracasos, su reemplazo posmoderno por el lote individual seriado al infinito y etcétera, nos ha traído iguales o tantos problemas, ¿no? Me parece que lo discutíamos el otro día en otra mesa diciendo, bueno, los hospitales supuestamente también tienen que ser ahora todos pequeños y apropiados a los barrios, pero si no tuviéramos esos grandes hospitales de los que hablaba hace un rato, hoy no podríamos estar enfrentando esta pandemia. Entonces, la escala del gran Estado me parece que es algo a repensar en clave contemporánea y no necesariamente un mito de una Arcadia perdida que ya no podemos reproducir. Con el tema de la planificación soberana, creo que hay que poner el acento en los territorios concretos, ¿no? Venimos de varias décadas neoliberales, donde básicamente a través de la programación de los bancos y de los recursos internacionales, que por esto no los estoy demonizando porque son necesarios, han fijado una lógica política de focalización en temas específicos que surgen de determinados déficits específicos, ¿no? Bueno, hay un déficit de infraestructura, entonces genera un programa de infraestructuras. Hay un déficit de tal equipamiento, genera un programa de equipamiento. Pero rara vez todos esos programas que atienden componentes del hábitat y no la integralidad del hábitat, caían en un territorio y podían transformarlo, valga la redundancia, integralmente. Entonces, creo que uno de los defectos que hemos tenido es que hemos corrido detrás de las posibilidades de financiación, en vez de fijar nosotros soberanamente cuáles son las necesidades y tratar de adecuar esas necesidades de financiación a las necesidades. Esto puede parecer un poco disruptivo, cuasi trosco, digamos, pero me parece que son cosas que tenemos que revisar, ¿no? Hay Quedan como... 2 minutos. Sí, le doy rápido entonces. En este sentido, me parece que la llegada de programas, de programas híbridos sobre los territorios es algo bastante más interesante que esta cuestión de componentes focalizadas dispersas. Recuperar viejos polos industriales que el Estado ha construido para diversificarlos y ponerlos al servicio de la industria de la construcción y los materiales. Partir de las economías populares para recalificarlas en los procesos de urbanización. Establecer, obviamente, mecanismos de participación real de las distintas jurisdicciones del Estado. Y bueno, por último, para cerrar, intentar cerrar a tiempo, está el tema de las herramientas de gestión, ¿no? Creo que es fundamental, y en esto se está trabajando, y creo que en esto vamos a coincidir todos, que es necesaria una nueva política de suelos, de generación de suelo urbano, y de cierta regulación bastante más presente del Estado en estos términos. Yo sé que por ahí fuera de estos ámbitos puede esto sonar casi a una herejía, digamos, pero es inevitable, ¿no? Algún compañero nuestro pronunció una vez una frase que me parece bastante sintética y que lo grafica, que es que no se puede tener una política desarrollista de hábitat y al mismo tiempo liberal del suelo. Tarde o temprano el mercado te contesta, naturalmente, como suele contestar, y te termina destruyendo las mejores intenciones, ¿no? Entonces, creo que parte de estos nuevos consensos y de este nuevo nunca más tiene que ver con hacer entender que el Estado tiene que tener algún tipo de definición al respecto, y en eso estamos trabajando. Lo mismo con el tema de los alquileres, digamos, ¿no? Bueno, cómo regulamos el mercado y al mismo tiempo sin destruirlo, la regulación de la vivienda ociosa, son temas de normativa que claramente tienen que están ya en la agenda, se están trabajando borradores con esto, pero que se necesita también poder político para poder instalarlos, ¿no? Hay que hacer una construcción política para sostenerlos. La participación de las organizaciones populares en los barrios, disponer de las universidades públicas, como se ha dicho acá, la salud pública tiene un sistema de pasantías rápidamente con sus médicos. Bueno, quizá no pretendamos tanto, pero existen leyes de prácticas sociales obligatorias en las universidades nacionales para la arquitectura y para los diseños, pongámoslas al servicio de estos proyectos estatales. Incorporar a la agenda las entidades profesionales, que salvando también algunas excepciones, de las cuales también me hago cargo porque participé de ellas, tienen su mirada puesta en la práctica profesional liberal y no entienden la práctica en el Estado o con las organizaciones como parte de la profesión.
para que esa problemática esté incorporada a las organizaciones. Bueno, y podríamos seguir así bastante más. Yo lo dejo por acá ahora y después podríamos seguir en la ronda de preguntas, si hay tiempo, por ahí especificar algunas cuestiones, pero me parece que todo esto lo estamos intentando traducir en este periodo de gracia, entre comillas, que nos ha dado la pandemia, en una serie de planes y acciones concretas, con presupuesto, con formas de gestión, y esperamos pronto poder ofrecerlos y poder discutirlos abiertamente con todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Javier.